Hola, en el video de hoy les traigo una nueva idea de cómo hacer un anillo de corazón con mostacillas. Empezaremos cortando una tira de hilo de 40 centímetros. Agregamos 4 mostacillas, 2 de un color y 2 de otro color. Las dos últimas mostacillas tendrán el color que queramos que tenga nuestro corazón. Y en la última mostacilla que pusimos pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Es muy importante que mantengamos la misma posición con la que empezamos hasta el final. En mi caso, las dos mostacillas de color estarán al lado izquierdo y las dos mostacillas transparentes al lado derecho. Agregamos 4 mostacillas a la punta del hilo que está al lado de las mostacillas del mismo color. Pasamos esta misma punta por abajo de la primera mostacilla que pusimos. Agregamos una mostacilla a la otra punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos 4 mostacillas. Y pasamos esta misma punta del hilo por abajo de la primera mostacilla que pusimos. Agregamos una mostacilla a la otra punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos 4 mostacillas. Y pasamos esta misma punta del hilo por abajo de la primera mostacilla que pusimos. Agregamos una mostacilla a la otra punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos una mostacilla de diferente color a cada punta del hilo, de esta manera. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Repetimos estos dos últimos pasos hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Para cerrar nuestro anillo, cruzamos las dos puntas del hilo por esta mostacilla.
Pasamos el hilo por algunas mostacillas más, para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.